Hola, hola, pura vida, programadores y programadoras. Bienvenidos y bienvenidas al curso de programación web desde cero, lección número 5. Hoy seguiremos con el lenguaje de programación JavaScript y aprenderemos uno de los elementos más importantes desde mi punto de vista de la programación, que son los arreglos, ya que estos nos permiten poder manejar gran cantidad de datos de manera fácil, sencilla y dinámica. Muy bien, empecemos. Lo primero es saber qué son los arreglos. Los arreglos son objetos similares a una lista, la cual sirve para efectuar operaciones de recorrido y mutación. Esto lo que nos dice es que con un arreglo podemos hacer un recorrido, si tenemos un arreglo de 100 elementos, podemos recorrer esos 100 elementos, y la mutación lo que nos dice es que podemos variar tanto la longitud como el elemento en los arreglos, o sea, podemos cambiar su valor. Muy bien, la longitud de un arreglo o array puede cambiar en cualquier momento, pero lo que está diciendo, un arreglo puede empezar con 10 elementos y terminar con n, con miles y miles de elementos, dependiendo de lo que se utiliza en su lógica, ¿verdad? Y en su objetivo. Este puede tener diferentes tipos de variables dentro, o sea, puede tener strings, enteros, booleanos y hasta arreglos dentro de arreglos. Los elementos se almacenan en posiciones empezando por 0. Esto es muy importante, ya que en la programación normalmente no se empieza por 1, se empieza por 0. Entonces, cuando yo tengo un arreglo y lo quiero consultar en su primera posición, no empiezo por el 1, sino que empiezo por el 0. Como vamos a ver en el ejemplo de aquí abajo, tenemos un arreglo que se llama arreglo 1 es igual a, para crear arreglos pongo paréntesis cuadrado, y los elementos dentro de los paréntesis cuadrados separados por coma. Cada coma le indica al arreglo que ahí terminan los elementos. Entonces, paréntesis cuadrado, Pepe, coma, Juan, coma, José. Al final no se utiliza coma porque ya es el último elemento, entonces el sistema JavaScript detecta por default que ahí termina el arreglo. Muy bien. Y como podemos ver más abajo, vemos lo que les estaba diciendo ahorita, que las posiciones empiezan por 0. Entonces Pepe estaría en la posición 0, Juan estaría en la posición 1 y José en la 2. Siendo esto un arreglo de 3 elementos, eso sí. ¿Por qué son de 3 elementos? Porque tenemos Pepe que es 1, Juan que es 2 y José que es 3. Entonces, la cantidad de elementos empieza por 1, pero sus posiciones empiezan por 0. Eso lo vamos a ver ahora más adelante en Visual Studio. Muy bien, y algunas de las funciones de arreglos en JavaScript son el push, que sirve para agregar un elemento al final del arreglo, el pop, que sirve para eliminar un elemento al final, el index of, que el index of sirve para que me devuelva su posición o índice de un elemento. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer un index of de Juan y lo que me devolvería el sistema es el 1, que sería su posición. El length, que lo que me permite es saber la longitud del arreglo. El shift, que hace el contrario del push, o sea, en vez de agregarlo al final, lo agrega al principio. El onShift agrega un elemento, perdón, el shift obtiene el primer elemento de un arreglo. Lo único que más es que me devuelve cuál es el elemento. El onShift es el que es contrario al push, que es el que agrega un elemento al principio del arreglo. Y el reverse lo que hace es que, por ejemplo, este arreglo que yo tengo aquí de prueba, que es Pepe, Juan y José, si yo hago un reverse, se pondría al revés, o sea, José, Juan y Pepe. Muy bien, con esta breve explicación vamos a pasar al Visual Studio para empezar la programación. Yo ya tengo una carpeta que se llama Lex5 y ya tengo aquí todos los elementos que vamos a ocupar, que sería el CSS, el JS y el HTML, dentro de cada uno, ¿verdad? Con sus respectivos datos. Muy bien. En el HTML vamos a empezar escribiendo HTML y el 5. Muy bien, pasamos esto a español y esto sería lección 5. Muy bien, ahora como hemos venido haciendo en videos anteriores, vamos a hacer las referencias a los otros dos archivos, el link en CSS y en el href, nada más acordarnos de ponernos el nombre de la carpeta donde está guardado este archivo, que sería css/. Y por último el script, el segundo, ¿verdad? El src, que es la referencia para poder traer los archivos JS, y hacemos js/controlador.js. Muy bien. Ahora, para poder finalizar lo que es el tema de la página, porque en realidad el enfoque va a estar principalmente en JavaScript, vamos a hacer lo siguiente: vamos a crear un botón
le vamos a poner mostrar arreglo. Vamos a crear dos enter que los sabemos hacer, que es con br y br. Y por último un div que le vamos a poner un id que se va a llamar datos arreglo. Muy bien, de momento esto es lo que vamos a hacer en la página. Después vamos a poner aquí la función. De hecho podemos poner de una vez aquí un clic y ahorita le agregamos el nombre de la función que va a interpretar este botón. Muy bien, ahora nos pasamos al JS, a controlador.js. Vamos a crear una función que se va a llamar arreglos JS, por ejemplo, y paréntesis y corchete. Muy bien, ahora vamos a agarrar este nombre con todos los paréntesis y nos vamos a ir a un clic del botón y lo vamos a agregar. Muy bien, ya hicimos la referencia, perfecto. Entonces, creación de arreglos. Como le he hecho en la presentación de PowerPoint, uno asigna un nombre que va a tener ese arreglo, es igual a paréntesis cuadrados y todos los elementos que vayan dentro de ese paréntesis cuadrados. Entonces, var es igual a arreglo 1, vamos a poner el mismo nombre que tenía en la presentación de PowerPoint, es igual a paréntesis cuadrados y punto y coma. Si yo esto lo dejo así, estoy creando un arreglo vacío, de momento, que también es válido. También puedo crear un arreglo sin ningún dato, o puedo crearlo de una vez con los datos como estaba en la presentación de PowerPoint. Entonces yo puedo venir aquí y poner Pepe, Juan y José. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es que nos tire un mensajito que nos diga el elemento del arreglo en posición 0, ¿verdad? Para empezar a entender un poco qué es esto de las posiciones y de los índices y etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, para yo llamar a un elemento lo que necesito es poner el nombre del arreglo y al final paréntesis cuadrados. Muy bien, yo aquí lo que le estoy diciendo a JavaScript es que de este arreglo voy a ocupar un elemento. ¿Qué elemento? El 0, el 1, el 2, el 100, el 1000, etc. En este caso le voy a decir que quiero el elemento en posición 0. Le damos punto y coma y guardamos. Muy bien. Ahora vamos a levantar el HTML, ¿verdad? Con doble clic. Y vamos a darle al botón mostrar arreglo. Vemos que la página nos dice Pepe. Entonces efectivamente creamos bien el arreglo y además estamos corroborando que efectivamente las posiciones en JavaScript empiezan por 0. Si yo esto lo paso a un 1, vamos a obtener a Juan. Siempre es importante recargar la página porque les he dicho en el video anterior, ya que con esto vuelve a cargar todos los datos y vuelve a cargar todas las funciones y vuelve a cargar todos los elementos. Entonces vamos a pasarlo a posición 2 y vamos a o recargar la página desde aquí arriba o control R y ahora vamos a ver que nos da José. Muy bien, ahora vamos a empezar a utilizar la función len. De momento voy a quitar ese alert, ¿verdad? Para que no esté levantando un mensaje cada vez que quiera hacer la acción. Vamos a quitarlo y vamos a utilizar la función len. Entonces, para eso vamos a crear una variable que se va a llamar longitud arreglo. Va a ser igual a arreglo1.len. En el momento en que empiezo a escribirlo, Visual Studio ya me da por sugerencia. Puedo terminar de escribirlo o nada más darle clic al elemento que yo quiero y punto y coma. Muy bien, ahora vamos a utilizar una función de JavaScript. En el video anterior aprendimos a usar el document_get_element_by_id, pero tomando el valor de un input. O sea, yo le digo, deme del documento un elemento que tenga por ID tal nombre y deme su valor. Ahora vamos a hacerlo al revés. Ahora en vez de pedir el valor, vamos a asignar un dato. Para eso vamos a hacer document.getElementById, paréntesis, comillas dobles. Aquí le ponemos el nombre del ID, que sería el de este div que habíamos creado, que se llama datos arreglo. Lo copiamos y lo pegamos y hacemos punto y en el HTML. Este es el dato que ocupamos. Con esto lo que le vamos a decir es que vamos a pasarle datos aquí. ¿Qué datos? Enteros, strings, booleanos y hasta propias etiquetas HTML. Yo desde aquí puedo crear hasta una estructura completa de HTML a punta de variables o de texto. Muy bien. Una vez tenemos esta instrucción, hacemos un igual y vamos a pasar el longitud. Punto y coma. Como les había dicho en la presentación de PowerPoint, las posiciones empiezan por 0, pero la cantidad de elementos sí empiezan por 1. Yo esto puedo hacer lo que hay 1, 2 y 3 elementos. O sea, elementos hay 3, pero la posición empieza en 0.
vamos a ver que esto lo que nos va a decir aquí al recargar la página es que yo al presionar este botón me va a devolver un 3. Es correcto, me devuelve un 3 porque yo le estoy diciendo que aquí hay 3 elementos. La cantidad de elementos no afecta las posiciones de los elementos. Este siempre va a ser 0, pero la cantidad siempre va a ser 3 en este caso, ¿verdad? Que son 3 elementos. Muy bien. Antes de la función length, vamos a crear otra función que se va a llamar push, ¿verdad? Que era la que hemos visto en la presentación de PowerPoint. Entonces vamos a crear aquí función push, que esta es la que nos permite agregar elementos al final del arreglo. Entonces, si yo vengo y hago arreglo1.push, vamos a hacer que si agrego un elemento al final del arreglo que habíamos creado, que se llama arreglo 1. Entonces vamos a venirnos aquí y como habíamos visto en la presentación, eso nos agrega un elemento y para eso vamos a hacer paréntesis, comillas dobles, y aquí vamos a agregar el elemento o el nombre de lo que yo quiero agregar, que en este caso va a ser, por ejemplo, Miguel. Muy bien. Vamos a ver que cuando yo recargue la página va a pasar de 3 elementos a 4. Vamos a ver si es verdad. Si yo recargo la página y le doy mostrar arreglos, ahora me dice que son 4. Efectivamente, agregamos a Miguel en un arreglo que ya eran de 3. O sea, este arreglo pasó a ser de 4 elementos. Muy bien. Ahorita vamos a hacer una función que sea un for que recorre el arreglo y nos vaya imprimiendo cada uno de esos elementos. De momento vamos a crear solo las funciones para ir visualizándolos. Vamos a crear otra función, vamos a copiar este texto, pero ahora vamos a crear el onShift. ¿Verdad? Que ya hemos visto en la presentación de PowerPoint que el onShift lo que hace es que agrega un elemento al principio. Entonces, este sí lo vamos a hacer con el alert para que vean la diferencia. Vamos a agregar aquí a Esteban, por ejemplo, y ahora vamos a crear aquí el alert. Cuando nosotros creamos el alert, al principio del arreglo de toda esta función, el primer elemento era Pepe. Ahora vamos a ver que si yo agrego aquí arreglo 1 es igual a 0, perdón, en posición 0, vamos a ver que cuando yo recargo la página, el primer elemento va a ser, perdón, aquí es onShift, ¿verdad? Estaba haciéndole otro push, entonces por eso es que se agregó al final. Esto es en onShift, ahora sí, recargamos la página y nos va a decir que ahora el elemento en posición 0 es Esteban, porque le hicimos un onShift. Recuerden que el push agrega al final y el onShift agrega al principio. Y también podemos corroborar que Miguel está. Entonces, si nosotros imaginamos cómo está el arreglo en este momento, el arreglo está de la siguiente manera. En posición 0 Esteban, ¿verdad? Porque es el primer elemento ahora con el onShift. En posición 1 Pepe, porque Pepe pasaría hasta posición 0 a posición 1. En posición 2 estaría Juan, en posición 3 estaría José y en posición 4 estaría Miguel. Esto lo podemos corroborar también aquí en el alert. Si yo pongo un 4 y recargo la página, vemos que efectivamente me da Miguel. Y muy importante, aquí me imprimí un 5. Significa que sí lo estamos haciendo bien, sí estamos creando 5 elementos. Muy bien, ahora vamos a seguir con la función indexOf. El indexOf lo que me devuelve es la posición de un elemento. Entonces vamos a venirnos aquí y vamos a escribir indexOf. Vamos a poner aquí función indexOf. ¿Verdad? Como ya hemos dicho, el indexOf lo que me va a hacer es que me va a devolver en qué posición está el elemento que yo le estoy pasando, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo es que nos va a devolver este dato. Si es un 0, si es un 1, si es un 2, si es un 3 o si es un 4. Vamos a decir verdad. Para eso vamos a crear una variable que se va a llamar posición. Es igual a el arreglo punto indexOf. Muy bien. Esta función indexOf recibe un parámetro que en este caso va a ser el elemento que queremos buscar. Vamos a buscar a
Juan. Usando debería devolvernos un 2. Entonces vamos a decir verdad. Ponemos aquí Juan. Y este alert lo voy a copiar, lo voy a quitar de aquí y lo voy a poner aquí abajo. Y vamos a hacerlo diferente. Vamos a poner aquí un texto que diga la posición es 2 puntos más posición. Aquí lo que estamos haciendo es concatenar, ¿verdad? Que eso ya lo habíamos visto en los videos anteriores. La concatenación gracias al más. Muy bien, ahora si nosotros recargamos la página y le damos al botón, lo que nos va a dar es la posición 2, que es la posición donde está Juan. Mostrar la posición es 2, correcto. Si le damos a Miguel, si cambiamos el texto de aquí de búsqueda a Miguel, lo que nos va a dar es la posición 4. Y si eventual caso buscáramos un elemento que no existe, lo que nos dice es un -1. Eso lo que quiere decir es que no encontró ese elemento en el arreglo. Muy bien, ahora vamos a ocultar este alert y vamos a hacer el for para recorrer el arreglo y vamos a ir haciendo que se vaya imprimiendo, que el arreglo imprime todos los elementos en el div que creamos. Entonces también vamos a ocultar este documento getElementById. Muy bien, entonces para crear un for, ¿verdad? Un for lo que hace es que me permite hacer el recorrido del arreglo. Entonces vamos a crear for y aquí le vamos a poner var x es igual a 0. Aquí lo que estoy diciendo es que voy a crear una variable que se va a llamar x, que va a empezar en 0, que es la que me va a servir para poder recorrer el arreglo de manera correcta. Este x va a ser igual a lo que yo ponga entre los paréntesis cuadrados cuando yo pongo 0 o 1 o 2. El x va a ser ese número que se va a ir auto-incrementando gracias al for. Entonces, hacemos punto y coma, x es menor a arreglo 1.length. Eso lo que yo les estoy diciendo es que x nunca puede ser mayor al largo del arreglo, así evitamos que se sobrepase de la cantidad de elementos que tiene el arreglo y evitemos errores, ¿verdad? Porque si el arreglo ahorita es de 5 posiciones, pero empezamos a buscar la sexta, séptima, octava posición, vamos a tener errores de programación y no vamos a poder mostrar bien los datos que nos interesan. Y por último, la última instrucción del for sería x más más. Lo que les estoy diciendo aquí es que una vez recorra todo lo que tenga que recorrer y lo que vaya a hacer dentro de la función, lo que va a hacer es sumar un 1 a x. Aquí lo que hace el primer más es sume lo que ya tengo más un 1. Eso es lo que hace el más más. Muy bien, para finalizar, finalizamos con paréntesis, corchetes, y ya aquí tenemos la inicialización del for. Muy bien, primero vamos a hacer, antes de que nos lo impriman en el div, vamos a hacer que nos imprima mensajes. Entonces, alert, ¿verdad? Paréntesis, y aquí vamos a poner el nombre del arreglo, ¿verdad? Que sería arreglo 1. Paréntesis cuadrados. Aquí, en vez de yo poner 0, 1, 2, 3, 4, x, y, z, ¿verdad? La cantidad de números que yo quiera, voy a poner la variable x. ¿Por qué? Porque la variable x es la que tiene el número y se va a ir aumentando cada vez que dé una vuelta, cada vez que cumpla un ciclo. Entonces, en primeras va a ser 0, en segundas va a ser 1, en terceras va a ser 2, y así va a ir sumando y me va a ir imprimiendo el mensaje. Corroboremos este dato. Recargamos la página, ¿verdad? El botón o control R, mostrar arreglo, nos dice Esteban, pero vean que yo a darle a aceptar, inmediatamente me imprime el segundo, y me imprime el tercero, y me imprime el cuarto, y me imprime el quinto, y termina. Entonces, así es como se recorre un arreglo. También existe otra manera, ¿verdad? Como for each, o si fuera un arreglo con keys, entonces se maneja de manera diferente, pero el principio básico es así. Yo así puedo recorrer un arreglo con todos sus elementos y manejarlos de la manera que yo quiera. Como cual, puedo venir aquí y hacer una variable. La variable le voy a crear que fuera, más bien, perdón, var nombres es igual a vacío, de momento, y aquí voy a hacer nombres es igual a lo que tenga nombres, en este caso sería vacío, más el arreglo, ¿verdad? En la posición X. En medio de estos voy a poner aquí otro más, que va a ser una coma. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta variable? Esta variable va a guardar lo que tenga nombres más el nombre del arreglo que sigue a continuación. Esto lo vamos a ver más fácil cuando lo tengamos en ejecución. Vamos a hacer otra vez lo del document.getElementById
el nombre que era datos arreglos punto inner.html es igual a nombres. Vamos a recargar y después voy a explicarles qué fue lo que hicimos. Ahí está. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Yo aquí lo que estoy diciéndole es, voy a crear una variable afuera que se llama nombres, que está vacía. Le voy a decir que nombres es igual a lo que ya tenga nombres, o sea, al texto que ya tenga, lo mismo que hacemos con el X aquí. El X aquí lo que hace es, sume lo que tenga X más 1, para así seguir con el contador de variables, o sea, con el contador de X. Entonces yo le estoy diciendo aquí, nombres es igual a lo que tenga nombres más una coma más lo que tenga arreglo 1 en posición de X, o sea, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, con eso, entonces nosotros al recargar la página y al mostrarla, de nuevo vemos que nos da Esteban, Pepe, Juan y José y Miguel. De hecho, voy a agregar otros dos elementos, ¿verdad? Vamos a hacer aquí arreglo 1.push, o sea, para agregarlo al final, y vamos a poner aquí, por ejemplo, Harold, y vamos a hacer un arreglo 1.onShift, y vamos a poner aquí a, por ejemplo, Gabriel. Muy bien, punto y coma, y ahora vamos a ver que Esteban, que es el primer elemento que se está imprimiendo, ya no va a ser el primero, sino que va a ser el segundo elemento, porque el primero va a ser Gabriel, que lo acabo de agregar aquí. Si recargamos la página, mostrar arreglo, Gabriel, y de último Harold, porque hicimos un push. Muy bien. Para finalizar, vamos a utilizar el reverse para verlo cómo funciona. Entonces, en este caso, estamos viendo que el primer elemento es Gabriel, el último es Harold. Vamos a hacer lo que sea diferente. Vamos a hacerle arreglo, el arreglo 1, ¿verdad? Arreglo 1 punto reverse, y este no recibe parámetros, nada más serían sus paréntesis vacíos. Muy bien, vamos a irnos aquí, recargamos la página y le damos mostrar arreglo, y vemos que nos cambió el orden del arreglo. Ahora el primero es Harold y el segundo y el último es Gabriel, cuando antes del reverse el primero era Gabriel y el último es Harold. Muy bien, con esto damos por finalizado el video de arreglos. Es muy importante saber bien los arreglos, ya que, como les dije al principio, son maneras en las que podemos manejar gran cantidad de datos de manera fácil y sencilla y sin tanta complicación. Y además porque también nos permite manejar varios elementos dentro de él. También están los arreglos multidimensionales, que es lo que vamos a ver en el siguiente video, que dentro de una posición 0 podemos tener n cantidad de fuentes. De mi parte, eso sería todo. Adiós.